sublime gracia, favor inmerecido de un Dios santo para padres pecadores criando a hijos pecadores. Este es el Evangelio de Jesucristo, el contexto esencial que cada hogar necesita. Soy Susie Bixby y te invito a acompañarme en una temporada especial del podcast Crianza Reverente, mientras contemplamos las facetas y el poder del precioso Evangelio. Después de meditar por meses, literalmente, sobre las verdades y las facetas del Evangelio tan completo, el Evangelio tan robusto, del cual hemos sido hechos partícipes como hijos redimidos de Dios, me quedo con la pregunta: ¿qué debo hacer con algo tan hermoso y necesario en este mundo? ¿Es solo para mi familia, para mi iglesia? Y si tú eres como yo, te encuentras como muy cómodo en tu casita, con tu familia, en tu comunidad, viviendo el Evangelio, gozándote de las bendiciones de Dios, pero yo creo que una familia que verdaderamente ha sido transformada por el Evangelio tiene que responder en generosidad hacia otras personas. Y hoy hemos invitado a un hermano que dedica su vida para sensibilizar y equipar a otros creyentes a cuidar de personas que necesitan de la atención y del amor de la iglesia. Entonces, nuestro hermano David McCormick nos acompaña hoy. Gracias, David, por estar aquí. Bienvenido a Crianza Reverente. Gracias, Susan, por la invitación. Para mí es un privilegio poder estar y compartir con la audiencia que nos oye. Yo estoy sirviendo en Guatemala con la Alianza Cristiana para Ujú. los Huérfanos, ACH, Sí. como director, y es un privilegio poder, como tú decías, equipar a los creyentes para que puedan servir a la niñez huérfana. Creo que hemos tenido aquí en el programa a Aisha de López. Ella trabaja también con esa misma organización y agradecemos el trabajo que ustedes están haciendo para la comunidad cristiana, porque creo que es una necesidad grande el área en la que ustedes trabajan. Y gracias por tomar de tu tiempo. Y sé que también tienes un podcast, así que de repente si yo fallo, tú agarras la onda y tú sigues, ¿verdad? Que tú eres también host de podcast, ¿verdad? Aquí estamos muy bien. Sí. ¿Puedes contarnos un poco, David, acerca de tu familia, del ministerio que haces? Sí, bueno, yo llegué a Guatemala desde hace 18 años. Soy originalmente de Canadá. Y ahora tengo mi esposa, que es de Nueva Orleans, y tenemos 4 hijos. Y Ah, estamos sirviendo, pues, en esta organización que realmente empezamos sirviendo en un orfanato. ajá. Veíamos las necesidades profundas de los niños y verdad que llegaban con tantos problemas, ¿verdad? Que tantas situaciones de abandono, de abuso. Sin embargo, hicimos esa transición de ya no estar a cargo de los niños y ahora estamos buscando cómo la iglesia local puede rodear a estos niños de una forma diferente, ¿verdad? Porque en Latinoamérica se Sí, busca mucho que haya instituciones, pero sabemos que el diseño original también para la niñez es la familia, ¿verdad? Entonces así creemos es. que las familias cristianas pueden ser esa respuesta a la niñez tan profunda de la niñez huérfana en Latinoamérica. Sí, es una necesidad muy grande. Hay muchos niños, hay muchas personas, incluso quizás no tan niños, que están abandonadas, solas, y la iglesia creo que puede tener un impacto tan grande en vidas como esas. Y pues hoy quisiéramos como terminar una serie que hemos estado viendo sobre el Evangelio y creo que es fácil para padres en particular encerrarnos en nuestro pequeño mundo, especialmente cuando los niños están chiquitos, se siente como muy absorbente de los horarios y todo. Pero yo quisiera que pensáramos en un momento aquí como para terminar, pensando que también ya se acerca el tiempo de Navidad y todo eso. ¿Cómo es que las verdades fundamentales del Evangelio deben convertirnos en personas y familias generosas y atentas a las necesidades de otras personas? Yo creo que yo lo veo de esta forma, de que realmente como el evangelio es algo que nosotros
respiramos, es algo que inhalamos, ¿verdad? Inhalamos la verdad, que entendemos lo que Cristo hizo en la cruz, cosa que nosotros nunca pudimos haber hecho, nunca podríamos pagar lo que debíamos, ¿verdad? Pero creemos en ese evangelio que nos redime, que restaura. Eso es lo que inhalamos y estamos comprometidos con ese proceso de estar metidos en su palabra y escuchar la verdad vez tras vez para que realmente lo podamos comprender y creer. Al mismo tiempo, ese exhalar del evangelio es cuando ya habiendo entendido la gracia que nos fue extendido, también podemos extendernos, o sea, podemos exhalar. Y eso cómo se ve en nuestras comunidades. Se ve, se va a ver cómo la forma en que Jesús vivía. ¿Verdad? Entonces, en cuanto a las verdades fundamentales del Evangelio, yo creo que inhalamos esa verdad de gracia y de esa misma gracia, esa generosidad que tú hablabas, es lo que nosotros exhalamos en nuestras comunidades. Sí, o sea, creo que cuando pensamos mucho en gracia recibida, a veces no permitimos que esa gracia recibida nos humille para entender que no se trata de nosotros. Es, Ujú. irónicamente, es fácil convertir la gracia en algo que se trate de mí, cuando realmente no es así, no se trata de mí, no gira, la gracia de Cristo no gira alrededor de mí. Entonces, yo por lo menos personalmente tiendo a ser muy enfocada en mi agenda, en mis quehaceres, en mi familia y se me olvida que no se trata de nosotros. Obviamente, en cierto sentido, el Evangelio sí se trata de que Cristo quiere salvarme, pero no por quien yo soy, sino por la gloria que eso trae a Él y por la misma gracia. Y creo que yo sé que por lo menos yo necesito recordarme constantemente que no se trata de mí. Sí, o sea, justamente lo que tú dices, esa es la verdadera gracia, ¿verdad? Que podemos entender que no se trata de mí, no se trata de que yo podría hacer algo, ¿verdad? Y eso, en eso también descansamos, que gracias a Dios no se trata Mm, de nosotros, no depende de nosotros, ¿verdad? Y así es con la generosidad también. sí, yo creo que hay otras familias como yo, ¿verdad? Que batallamos con ser egoístas. Entonces, ¿de qué pecados generales crees que la iglesia de hoy necesita arrepentirse? Quizás como iglesia y como individuos. Bueno, yo creo que hay muchos y tú hablas como eres la única, pero obviamente todos estamos en una lucha constante de batallar contra, como decía Pablo, ¿verdad? O sea, lo que sé que debo hacer, lo que quisiera hacer, no lo hago, ¿verdad? Y hago lo Mm, que no debo hacer, lo que no quiero hacer. sí. Entonces, yo creo que también mucho regresa a dos cosas vienen a mi mente. A ser incrédulos. O sea, yo creo que muchas veces asumimos que nuestra lógica o nuestro plan realmente es lo que va a funcionar y no confiamos en que realmente Dios diseñó su cuerpo, o sea, el cuerpo de Cristo, para que creyera el Evangelio, que fueran llenos de espíritu y de ahí actuaran de una forma sacrificial, de una forma generosa. Y esa es la forma que realmente da vida y expande el Evangelio en todo el mundo. Pero confiamos mucho en que, bueno, pero yo tengo que ver por mi familia y mi familia es lo único que Ujú. importa y tengo que también superarme económicamente, tengo que hacer esto, lo otro, y nos inundamos en prioridades que realmente no se alinean. Entonces, no, la verdad que es falta de fe, no estamos creyendo que el plan original de Dios es lo que va a permanecer. Y por otro lado, creo que la idolatría, ¿verdad? Como se dice Sí, Calvino, sí, que el corazón es fábrica de ídolos. sí, Y sí. tú tienes tus ídolos, pero los míos solo tienen diferente nombre, quizá, ¿verdad? Pero igual estamos en esa lucha de batallar contra los ídolos que buscan ocupar el trono de nuestro corazón. Y creo que cuando Jesús se sienta en el trono de nuestro corazón, naturalmente nace estas acciones de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, Mm, y esto es una lucha no de una sola lucha espiritual, sino una lucha constante de todos los días que estamos haciendo esto. Y yo de gracias a Dios que tenemos el arrepentimiento como una avenida siempre abierta para que podamos todos los días darnos cuenta de dónde estamos fallando y llegar delante de Él, recordarnos la gracia que nos ha sido extendida.
Sí, ver eso que tú dices del arrepentimiento como un medio de gracia. O sea, estoy mal, pero no tengo que quedarme allí. Ujú. Entonces, el Señor puede ir, y quiere ir como en ese proceso de yo estarme arrepintiendo constantemente de mi pecado. Y el Señor usa, por lo menos en mi vida, el Señor usa oportunidades inesperadas para ser generoso con otros, para mostrarme mis ídolos. Totalmente. Y eso, o sea, te confrontas como tu esposo te dice algo o alguien de la iglesia te pide un favor y de repente, oh, eso para mí no Sí. es cómodo. Y entonces ahí yo me topo con mis ídolos y el Señor me da la oportunidad de arrepentirme y de permitir que Él sea generoso con otros por medio de mí, incluso cuando estoy como de medio mal humor porque Ujú, ujú. no lo quise hacer y bueno, ahí me encuentro, ¿verdad? Entonces, sí, gracias por ese recordatorio de la importancia del arrepentimiento, que a fin de cuentas viene siendo una parte tan importante del Evangelio. Entonces, ¿cuáles serían algunos primeros pasos? Vamos a decir que una familia tiene el deseo de reflejar el Evangelio en su generosidad y cuidado para otras personas. ¿Cuáles serían algunos primeros pasos? Y también para quizás entrenar a sus hijos en esa disposición desde que sean chiquitos. Mm. Sí, dos cosas se me vienen a la mente. Yo creo que en una forma muy práctica, y yo les llamaría a ver, y les puedo dar una referencia en la Biblia. Estoy pensando en Mateo 8 y dice, Ujú, cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Em, pero yo quisiera que se enfocaran cuando leen en los evangelios, ujú, cuánto Jesús iba caminando por los lugares, cuánto mm, iba saliendo, o sea, cuánto iba él, no se quedaba en un solo lugar, más bien caminaba por las calles. Entonces, algo como un primer paso, lo que yo diría a las personas, es que imiten a Jesús en ese sentido y que salgan, que no vean que únicamente tenemos que planificar un gran evento o un viaje para mm. poder ser lo que Jesús nos llama a ser. Más bien, yo puedo caminar por mi vecindario, o sea, yo puedo caminar por las calles Sí. de mi vecindario y puedo ver una necesidad y también que tenemos acceso a ese espíritu, que podemos estar conscientes, Dios, ¿qué quieres que yo haga en esta caminata? Mm, Y llevamos a nuestros hijos y hablarles, miren, vamos a estar atentos a una necesidad que nosotros podemos suplir. Y si no vemos ni una persona, entonces podemos orar por las personas que viven en las casas, que lleguen al conocimiento mm. de Jesús. Entonces, en este tiempo de COVID también, ¿verdad? O sea, ha sido un poco más Sí. difícil, em, pero yo creo que el Sí. primer paso es realmente levantarse y salir a caminar como hacía Jesús. Amén. Y, o sea, yo pienso en el interactuar con otras personas, creo que no es natural estar pendiente de necesidades. Y yo Sí. creo que eso regresa a nuestro egocentrismo, ¿verdad? Naturalmente, pues nos enfocamos en nosotros. Y Ujú. algo que yo he notado en mi propia vida es que no, mi antena no está levantada. Cuando Exacto. interactúo con las personas, cuando veo niños jugando en la calle, no, mi mente no piensa, ¿estarán bien cuidados? ¿Estarán seguros? ¿Alguien les habrá hablado de Cristo? O sea, no, simplemente mi antena no está Ujú. puesta para esas cosas y yo me tengo que preguntar por qué. Y si mi Mm, antena no está puesta, pues tampoco voy a estar comunicando a mis hijos esa carga, ¿verdad? Por las demás personas. Creo que también yo pienso en nuestra iglesia llegan cartas de los misioneros, ¿verdad? Y ujú. pocas veces las leemos, se Sí. mencionan, los pastores los mencionan, oramos, cada domingo en la iglesia se ora por todos los misioneros que nuestra iglesia apoya, pero eso de estar involucrados, o sea, tenemos misioneros en África que están constantemente interactuando con los huérfanos. Pues estoy orando por esos Mm, niños que ellos mencionan en sus cartas de oración. O sea, esa es una manera, yo creo, en, sí. en la que puedo como pasar también a mis hijos esa carga por personas necesitadas, tanto del evangelio como de, pues físicamente, ¿verdad? Ujú. Necesitadas de ayuda. Creo que, como tú dices, es levantar los ojos.
Cristo tenía unos ojos tan abiertos a otros porque no estaba preocupado por sus propias necesidades. Y eso yo sé que a mí me falta mucho, ¿verdad? También cuando pienso en algunos de los como argumentos que he escuchado de padres que dicen, pues es que, mira, yo necesito cuidar de mi propia familia. Ujú, ujú. Y entonces yo no tengo como para recibir a otro niño en mi casa o para constantemente estar dando, apoyando algún orfanato o no sé, hay muchas maneras, ¿verdad?, de ayudar a las personas. ¿Podrías compartirnos algunos principios generales para entender que tenemos obviamente la responsabilidad de cuidar de nuestra familia, pero que debemos también estar dispuestos a sacrificar? Sí, yo creo que es un balance súper importante manejar, ¿verdad? Ujú, Y ujú, yo creo que también hay diferentes etapas en donde, por ejemplo, yo tengo una niña pequeña, ¿verdad? Chica, ujú. que es bebé. Entonces, para nosotros sería el tiempo ideal para hacer un cambio brusco en nuestra familia. Quizá no, ¿verdad? O sea, tengo que también manejar Sí, esas temporadas sí, naturales que nos da la vida, pero cuando ya están un poco más grandes, si yo he estado hablando, y voy a dar un ejemplo de acoger a un niño en nuestro hogar, que ya lo mencionaste, o adoptar, si ha sido un principio que hemos estado hablando y les hemos estado educando sobre eso, cuando llegue el momento, ya está la base, ¿verdad? Ya se ha estado hablando de eso. Entonces, yo creo que con mucha prudencia tenemos que manejar los tiempos, ¿verdad? Pero ujú, por otro lado, yo creo que es muy importante en que nuestros hijos en algún momento vean nuestro sacrificio, o sea, vean que nos incomoda, que nos dificulta, que no es conveniente servir. Sin embargo, lo hacemos, ¿verdad? Si es de levantarse temprano una mañana para ir a hacer algo, o si es de apagar la televisión y orar, ¿verdad? Pero sí, realmente que vean que sí nos cuesta. Yo creo que eso es algo muy sí. importante, ¿verdad? Que ellos vean ese sacrificio que es necesario. Mm. Y yo creo que una familia que es realmente que está dispuesta a sacrificar de sus recursos, y no me refiero solamente a dinero, o sea, tiempo, recursos son tiempo, es un buen recurso que tenemos, y también energía. Hay familias que tienen mucha energía, seguramente has conocido, hay familias que como que les sobra energía. Sí. Y eso es parte de su personalidad. Y yo en ciertas etapas de mi vida me he sentido celosa de amigas que tienen tanta energía. Ella y su esposo siempre andan ayudando y sirviendo y yo me siento exhausta nada más mirando su vida. Entonces uno Sí. tiene que como estar consciente de que Dios me ha dado cierta personalidad y cierta cantidad de recursos y eso abarca todos los recursos y a mi Mm, esposo también y a mis hijos. Entonces pedir como esa sabiduría, ¿no? De ujú, saber ujú. cómo podemos utilizar los recursos que tú nos has dado. No queremos utilizarlos de ninguna manera egoísta, pero papá tiene que trabajar porque tiene una Mm, familia que alimentar. Mamá tiene que participar o en la educación de sus hijos o en la casa o, bueno, tiene muchas cosas, ¿verdad, mamá, que hacer ujú, dependiendo de la situación. Entonces, como pedir esa sabiduría al Señor que Él promete darnos y que nuestros hijos, como tú dices, vean que sí estamos dispuestos a organizar nuestra vida mm, alrededor del Evangelio y eso ujú, se va a ver diferente en diferentes familias. sí, totalmente. Y algo importante también que tenemos que recordar es que a veces, y más con COVID, se siente que es mi familia sola, aislada, pero siempre pertenecemos a una comunidad. Y cuando Jesús dice, o sea, ustedes son la luz del mundo, realmente sí está hablando un plural. O sea, somos un grupo, somos un equipo. No se trata de que yo con mi familia veamos qué inventamos para hacer. Más bien, tal vez un primer paso y un principio sería de buscar otras tres familias que pueden tener el mismo objetivo y que podamos tener la misma misión, ¿verdad? Para que no también estemos solos en eso, ¿verdad? Entonces yo creo que es algo importante que recordemos que estamos en medio de todo, gracias a Dios, bien acompañados y que podemos estar en comunidad, sirviendo y viviendo esa vida. Sí, y yo creo, pensando en eso de la comunidad y como tú dices, el COVID nos ha afectado a todos, yo creo, en cuanto a la hospitalidad.
Y creo que la hospitalidad puede ser un primer paso. Una familia que realmente está como muy ensimismada o muy encerrada o pasó un tiempo muy difícil con COVID y no ha abierto su casa, quizás primero puede empezar, no sé qué opinas, con la simple hospitalidad de otra familia o personas de su iglesia. Sí, totalmente, totalmente. Y me encanta, o sea, cada vez que escucho un principio así, una idea, o sea, ver en el archivo mental que yo tengo limitado de la vida de Jesús y ver cómo se extendía en hospitalidad y acciones sencillas. O sea, la primera vez que apareció a sus amigos en la playa después de haber resucitado, les hizo desayuno, ¿verdad? Sí, Algo sí, sencillo, pero realmente una forma de extenderse, de suplir una necesidad física. Entonces, ahora, con COVID es limitado, ¿verdad? Y primero Dios se va cambiándose un abriendo, poquito. sí, sí. Pero hoy por hoy yo tengo que preguntarme, no voy a pensar en lo que no puedo hacer. Voy a ser Ujú, creativo y pensar en qué sí puedo hacer, ¿verdad? ujú, Entonces, tal vez si tú puedes invitar a un vecino que no conoces a tomar café en tu patio al aire libre, pues ¿por sí. qué no lo haces, verdad? Tal vez no puedes Ujú. invitarla a dormir en tu casa, ¿verdad? Pero sí podemos ser creativos y acciones pequeñas para que podamos realmente vivir esa parte, como tú mencionabas, de la hospitalidad, que es tan central para tener una vida generosa que refleja el Evangelio. Sí, o si eres buen regio aquí en Monterrey, tendrías que invitar a tu vecino a una carne asada. Y eso Ah, es al aire libre y eso fácilmente se hace en el patio. Pero, así o es, sea, así. yo estaba combinando esta idea de la hospitalidad con lo que decías de la comunidad. Y yo pienso que hay que pausar aquí y decir, si tú no eres parte de una comunidad, de una iglesia local, donde tienes esa comunidad cristiana, entonces no muy fácilmente vas a poder vivir la generosidad del Evangelio como Dios quiere, porque no solamente es a los no alcanzados que debemos mostrar generosidad y hospitalidad, entre los hermanos de la iglesia debemos estarnos cuidando y creo que no tenemos que hacer una distinción muy grande entre esas cosas, porque realmente creo que la familia que es generosa con su comunidad de la fe va a aprender a ser generosa también con los inconversos o los no alcanzados. Entonces creo que es como, no, no son dos cosas exclusivas. Por lo menos yo he observado que normalmente las familias que son prontos a aceptar, invitar a una familia de la iglesia a su casa, son más prontos a invitar a los niños de la colonia o a algún vecino. Simplemente abrir tu casa es como un paso, un paso importante Mm, en ser generoso, en sacrificar de lo que tienes o de tu tiempo, de tu espacio personal para poder extender gracia y amor hacia otras personas. Algo que hemos tenido en nuestra iglesia que antes no hacíamos, creo que tenemos como 2 años más o menos, son grupos pequeños y algunos de esos grupos se reúnen en casas. Y esto ujú. ha sido algo muy bueno para nosotros como familia. Constantemente, cada 3, 4 semanas que nos toca abrir la casa, proveer una cena sencilla para hermanos de la iglesia, alguna visita que uno de ellos quiera traer. Y eso, o sea, no es tan complicado. Y como lo hacemos todos, nos turnamos, es como, bueno, aprendemos, agarramos ideas y se hace algo más normal. Y eso pudiera ser quizás un primer paso también. Simplemente si tú no abres tu casa, si nunca invitas a personas a tu casa, quizás puedes empezar con alguien más conocido y eso puedes agarrar el hábito y perderle el temor, ¿verdad? Y poder entonces empezar a ser más generoso con tu tiempo. Me gustaría, David, antes de que terminemos la conversación, me gustaría mencionar que si alguien tiene interés en empezar a aprender más acerca de específicamente de poder acoger quizás a niños, obviamente las situaciones varían muchísimo de país en país, de lugar en lugar, pero ¿podrías darnos, primero creo que en tu página pueden haber algunos recursos, ¿verdad? En la página de ACH. Sí, así es. Sí, pueden buscar en ach.gt.
Ahí hay una pestaña que dice organizaciones amigas y cada vez lo vamos ampliando. Y somos muy cuidadosos también, ¿verdad? Con las organizaciones que buscamos esa excelencia en el campo porque sabemos que o sea, es muy, muy importante el trabajo con la niñez, ¿verdad? No es algo que el Señor ve como un agregado o algo que hacemos solo por sí, sino es algo muy importante y tratamos de sugerir únicamente las organizaciones en las cuales confiamos. Pero la lista también tampoco es extensa. em, pero pueden buscar algunas organizaciones y contactarlos. Y también si tienen dudas, nos pueden contactar a nosotros. Ok, Ahí mismo en la página nos pueden escribir, ¿verdad? Si tienen más sí. preguntas. Sí, porque también sería un proceso en familia, ¿no? Si una familia tiene interés, no es algo que esta semana me dan las ganas y la próxima semana ya estoy acogiendo a un niño. Exacto. Es un proceso de oración, de consultar, incluso, pues yo animaría a las familias a consultar con sus líderes espirituales porque pueden o no tener la madurez espiritual en este momento para hacer algo así. Entonces el Totalmente. pastor puede aconsejarles en qué áreas quizás deben crecer, pero pues yo quisiera, ¿verdad?, que este episodio nos animara a todos simplemente a estirarnos un poquito, a hacer algo incómodo y a qué otras personas, además de niños, a quienes podríamos acoger que vienen de organizaciones. Pero, ¿qué otras ideas se te ocurren, David, de personas a quien podríamos ministrar? ¿Sabe qué versículo se me viene a la mente? Es que nosotros somos, consolamos porque fuimos consolados y pienso específicamente en este tiempo de COVID, muy difícil que tú no conoces a nadie que ha sido afectado por esta Así enfermedad. es. Entonces yo creo que también se nos ha facilitado un poco la tarea en que el duelo abunda en nuestras comunidades. Y en el duelo es una oportunidad importante para el cristiano porque tenemos una comprensión del duelo, que no es solo de secar lágrimas, es de realmente acompañar y conocer la verdad de Dios en medio del dolor. Entonces yo les animaría a preguntarse, bueno, ¿a quién conocemos que ha perdido a alguien? Y ver a esa persona como, bueno, yo voy a suplir una necesidad física y ser un hombro en donde pueden llorar sin pena, sin Ujú, vergüenza y en algún ujú. momento sí hablarles sobre o incluso solo preguntar, ¿verdad? Cómo se sienten y compartir la verdad de Dios con ellos. Entonces, eso para mí es importante. Siempre pienso también en las madres solteras, Sí. personas mayores, ¿verdad? Que muchos están aislados, solos, han tenido un año tan diferente y tan Oh, solo, sí, es sí, sí, momento sí. para llegar con ellos también, ¿verdad? Sí, sí, excelente. O sea, hay muchas personas en necesidad y creo que el evangelio es de consolación y ánimo para inconversos y también para creyentes. Totalmente. Entonces, el mismo evangelio puede ser un instrumento, sí, para alcanzar a alguien perdido, pero también para consolar a un creyente desanimado o en dolor, como tú dices. Entonces, no es la comprensión que hemos adquirido en esta serie sobre el Evangelio debe impactar, claro, nuestra familia. Y eso ha sido el punto principal. Pero a nuestra familia hay que llevarla más allá de los límites de las paredes de nuestra casa y nuestros hijos pueden crecer más empapados del verdadero sentido, significado del Evangelio cuando nos ven a nosotros extender los brazos en amor como tú dices, como Jesús hizo todo el tiempo que estuvo sobre esta tierra y como Él sigue haciendo en nuestras vidas desde el cielo, ¿verdad? Acompañándonos en la forma del Espíritu Santo también. Así es. Y para terminar, David, ¿puedes recomendarnos? Estamos llevando un estudio bíblico inductivo cada semana. ¿Podrías recomendarnos un pasaje para poder estudiar? Claro, sí, como ya lo mencioné, y tal vez alguien diría como, bueno, para la generosidad no es tan explícita, pero realmente les animaría y por eso estudiar en Mateo 8. Son historias súper pequeñas de Jesús sana a un leproso, la fe del centurión, eh, Jesús sana a muchos enfermos, pero a mí me encanta porque este Mateo 8 me lleva por muchos ejemplos en donde Jesús vive la generosidad. Y algo que a mí o que sobresale es que Jesús en todo momento
no se aleja a la incomodidad, más bien se acerca. Eso es algo que a mí me confronta mucho porque mi tendencia natural humana es, Ay, cuando veo sí. algo que me incomoda, me alejo, pongo Oh, una sí, sí, sí. distancia. Y veo un Jesús que, tienes lepra y para mí sería malo tocarte, te voy a tocar. Sí. Cosas así, que cosas que no eran, o que incluso para él como judío eran prohibidas, pero él con tal de acercarse a las personas lo hacía, ¿verdad? O con la suegra de Pedro, que ella estaba muy enferma y se acercó, la tocó, ¿verdad? Entonces, para mí ha sido impresionante ver ese tema, pues en este pasaje les invitaría a verlo también. Amén. Y lo que tú dices de alejarte de algo incómodo, ahora con COVID, yo creo que nos ha hecho más. Aléjate, Claro, aléjate, estás tosiendo, ¿verdad? Estás en una tienda y alguien tose y estás de que, córrele al otro pasillo porque no me quiero exacto. contagiar. Y creo que entonces, más que nunca, podríamos tener la tendencia de alejarnos en lugar de, y no estoy abogando por acercarte a alguien que está tosiendo, pero simplemente puede que haya creado en nosotros hábitos de alejarnos de cualquier peligro percibido en lugar de acercarnos a personas necesitadas y personas, y yo pienso en Jesús, como tú dices en ese pasaje, personas que no le podían regresar nada a Jesús. Jesús no busca nada de ellos y creo que nosotros tendemos a hacer, bueno, le hago este favor a cierta persona porque sé que luego me va a regresar el favor, pero no es así. Creo que la generosidad verdadera no lo hace por buscar nada, simplemente por reflejar el evangelio, la generosidad de Cristo hacia nosotros. Em, y ya sí, para terminar, ¿puedes recomendarnos algún recurso externo, algún libro o algo para recomendar a nuestra audiencia? Bueno, para mí, tuve el privilegio de leerlo ya hace como un año y medio, pero es el libro de mi amiga Aisha de López, es su último libro que se llama Para Siempre. Y se despliega la idea de la adopción no como una idea humana, más bien como un aspecto central del Evangelio, nuestra adopción como hijos a la familia de Dios. Y ha sido algo tan importante para mí tener esa base de la cual yo sí puedo servir a los demás, porque tengo un entendimiento claro de la gracia que me ha sido extendida, ¿verdad? Porque yo puedo acercarme, por ejemplo, a la niñez vulnerable, porque yo soy ese huérfano sin Jesús, ¿verdad? Entonces, yo sí les recomendaría eso. Muchísimo porque es un libro obviamente totalmente basado en la palabra de Dios, pero al mismo tiempo muy práctico porque y Aisha da muchos ejemplos de su propia vida, como el Señor le iba expandiendo su perspectiva del Evangelio por medio del servicio también. Entonces es mi recomendación. Bueno, pues muchas gracias, David. De verdad, hemos disfrutado la conversación y creo que va a servir también a los que pueden escucharlo. Gracias, Susan, por la invitación. Y aquí, para terminar, te recuerdo que este ya es el último episodio de la temporada. Ya se está acercando el tiempo de las festividades navideñas y es una buena oportunidad para practicar la generosidad. Y te animo a que en estas semanas en que estaremos fuera del aire, por decir, que estés repasando estas verdades tan hermosas que hemos podido aprender. Y agradecemos tus oraciones porque estamos planeando una serie que creemos que es esencial para la comunidad cristiana sobre la ideología de género y eso sería en el mes de febrero. Así que agradecemos tus oraciones y te animamos a repasar los episodios previos en estas semanas que no estaremos publicando nuevos episodios y que Dios te dé un tiempo de fin de año para repasar, para evaluar tu vida, tu familia y hacer buenas decisiones para en el futuro servir al Señor de una manera generosa. Que Dios te bendiga grandemente. Crianza Reverente existe para llamar y equipar a padres cristianos a vivir conscientes de la presencia y provisión de Dios en sus familias en cada momento. Para más recursos como el que acabas de escuchar, visítanos en crianzareverente.com, donde podrás leer artículos del blog y escuchar otros episodios. Síguenos también en Facebook o Instagram.